Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. En esta ocasión vamos a dedicarnos a exponer el cuarto capítulo de la segunda parte del ensayo Los límites de lo real. Capítulo que también es el último de la primera sección titulada Teoría del objeto. Si recordamos, en los 3 capítulos anteriores nos hemos ocupado de 3 grandes problemas metafísicos. El problema de los universales, del cambio y del todo y la parte respectivamente. A partir de las reflexiones que hemos desarrollado, pudimos comprobar que dilucidar la naturaleza de los objetos no resulta para nada fácil. De hecho, por un lado, hemos constatado que los objetos poseen propiedades y, además, estas propiedades pueden ser comunes a varios objetos. Esto lo hemos abordado en el capítulo 1 dedicado al problema de los universales. Ahora bien, si varios objetos pueden tener varias propiedades en común, cabe plantearse de qué manera podemos identificar a cada objeto individualmente y diferenciarlo de otros. Por otra parte, hemos señalado que los objetos pueden experimentar cambios. En efecto, pueden mudar alguna de sus propiedades o pueden sustituir alguna de las partes que los componen. Estas cuestiones las hemos abordado en los capítulos 2 y 3. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Hasta qué punto un objeto sigue siendo el mismo luego de experimentar toda una serie de cambios? A fin de cuentas, podemos observar que todas estas cuestiones remiten o convergen en un problema más fundamental. El problema en torno al criterio de identidad de los objetos. Es decir, ¿qué es aquello que hace que un objeto sea el que es? ¿Qué es lo que da cuenta de su individualidad, permitiéndolo diferenciarlo de cualquier otro? Eso que la tradición daba en llamar el principium individuationis, ¿no? El principio de individuación, aquello que da cuenta de la singularidad de cada cosa. Otra expresión similar, también proveniente de la tradición, es la de akeitas, acuñada por el filósofo medieval Duns Scoto. Akeitas es una expresión, un neologismo que deriva del pronombre latino aec, que significa esto. Con lo cual, akeitas podría traducirse al castellano como estidad. ¿Cuál es la estidad de cada objeto? ¿Qué es lo que hace que sea este objeto y no cualquier otro? Pues bien, esta va a ser la cuestión que vamos a abordar en este capítulo. Primero partiremos de las concepciones que se pueden elaborar a partir del sentido común. Luego pasaremos a considerar enfoques más propiamente filosóficos y, por último, veremos si nuestra teoría de la alineación que hemos venido bosquejando desde el capítulo 1 permite resolver satisfactoriamente esta cuestión. Finalmente, y a modo de cierre de esta primera sección, trataremos de dar alguna respuesta tentativa a la pregunta fundamental que nos hemos planteado al principio, a saber qué es un objeto. Bien, abordemos entonces la cuestión en torno al criterio de identidad o principio de individuación o akeitas, como queramos llamarlo. ¿Qué es lo que explica la individualidad o singularidad de cada ente? Si nos planteásemos esta cuestión desde el sentido común, podríamos llegar a pensar que se trata de un asunto bastante fácil de responder. A fin de cuentas, lo que identifica a cada objeto no son más que las propiedades que lo caracterizan. Puedo, por ejemplo, identificar a este fibrón y diferenciarlo del globo terráqueo, de la taza, del libro, en virtud de las propiedades que caracterizan a cada uno de estos objetos. Entonces, la primera respuesta que podríamos dar a cuál es el criterio de identidad de un objeto sería simplemente la suma de todas sus propiedades. Ahora bien, tal como señalamos en el capítulo 1 de los universales, los objetos pueden compartir no solo una o varias propiedades, sino poseer muchísimas propiedades en común, llegando a ser muy similares o semejantes entre sí.
Este fibrón se diferencia ostensiblemente de estos objetos que acabo de mencionar, pero claramente se asemeja mucho más a este otro fibrón, con el cual comparte muchas más características. E incluso si tomáramos un fibrón del mismo tipo, aquí la similitud ya es mucho más grande. Y en este punto podríamos preguntarnos, a fin de cuentas, qué es lo que los diferencia, si los dos objetos son exactamente del mismo tipo. Lo que podríamos pensar desde el sentido común es que, en definitiva, siempre tendrá que haber alguna característica que posibilite su mutua diferenciación. Si los examináramos minuciosamente, podríamos pensar, encontraríamos algún rasgo diferencial. Esta intuición ha sido recogida, como ya hemos mencionado en más de una oportunidad, por el filósofo Leibniz, quien formuló el famoso principio o ley de identidad de los indiscernibles. Esta ley ontológica establece que es imposible que existan dos o más objetos absolutamente indiscernibles, es decir, objetos que posean todas y cada una de sus propiedades en común. En tal caso hipotético, o sea, si hubiera dos objetos que compartieran todas sus propiedades sin excepción, en rigor no serían dos objetos, sino uno solo y el mismo. Esta idea es muy intuitiva y el sentido común tiende a adherir a ella. Con lo cual podríamos pensar que alguna característica tendrá que haber que permita, por ejemplo, la diferenciación de estos dos fibrones. Sin embargo, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Aunque en la práctica siempre haya características que diferencien a los objetos, podríamos concebir la posibilidad hipotética de que estos fibrones fueran exactamente iguales y que ni siquiera examinándolos microscópicamente encontrásemos diferencia alguna. Sin embargo, desde el sentido común podría responderse que aún en ese caso hipotético, en ese caso límite, habrá una diferencia entre ambos objetos. Y esta diferencia radicaría en la localización de cada uno. Este fibrón se encuentra en esta posición, mientras que este otro se halla en esta otra localización. A fin de cuentas, el lugar ocupado en el espacio por el objeto es un rasgo diferencial. De manera que podríamos refinar un poco más el criterio de identidad y decir que, además de las propiedades que el objeto posee, debemos añadir, a fin de identificarlo, su localización en el espacio. Esta idea, como podemos ver, también está muy arraigada en nuestro sentido común. Tendemos a considerar que los objetos existen en un determinado lugar del espacio en determinado instante. ¿Sí? Nos parecería absurdo pensar en un objeto que existiera en varios lugares a la vez. Si un objeto existiera, se manifestara en varios lugares a la vez, tenderíamos a pensar que en realidad son varios objetos y no uno solo y el mismo. Bien, entonces, de esta manera podemos seguir profundizando un poco más en el criterio de identidad. Ahora bien, la localización en el espacio permite ciertamente la identificación de un objeto en determinado momento, pero es claro que un objeto bien podría cambiar de posición, puede moverse, desplazarse de un sitio a otro y sin que por eso pierda su identidad. Con lo cual, asociar la identidad de un objeto con una determinada coordenada espacial no resulta criterio suficiente para determinar la individualidad de cada objeto. De hecho, podríamos concebir la siguiente situación. Supóngase una imagen de estos dos fibrones, podríamos decir que este es el fibrón A y este es el fibrón B, y que se diferencian por la distinta localización de cada uno en el espacio. Ahora, si se nos presentara otra imagen idéntica a la anterior, pero tomada un instante posterior, no podríamos asegurar con total certeza que este siga siendo el fibrón A y este siga siendo el fibrón B, ya que podrían haber intercambiado sus lugares o podrían haber sido sustituidos por otros fibrones también iguales a estos. Este ejemplo que estamos planteando nos permite
poner de relieve otra variable que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Me refiero a la variable temporal. En efecto, puedo decir que este es el fibrón A porque presenta una serie de características asociadas a cierto lugar en el espacio, pero en determinado instante del tiempo. Si cambiáramos el instante del tiempo, ya no tendríamos seguridad de que se trate del mismo objeto. De esta manera, entonces, podemos aún engrosar más nuestro criterio de identidad y plantear, además de las cualidades o propiedades que posee un objeto, incluir las coordenadas espacio-temporales. Ahora bien, si hilamos un poco más fino, caeremos en la cuenta de inmediato que esta nueva reformulación del criterio también tiene sus problemas, porque es evidente que el tiempo transcurre inexorablemente, instante tras instante, y nos parecería absurdo anclar la identidad de un objeto a un determinado instante puntual. Vamos a concentrarnos en uno de los fibrones. Este fibrón, puedo decir que él mismo permanece a lo largo del tiempo, es decir, persevera en su existencia a medida que el tiempo va transcurriendo. Este fibrón sigue siendo el fibrón A, eso es lo que pensaríamos por sentido común, por más que el tiempo vaya transcurriendo. Y acá nos topamos con otra idea, también muy intuitiva, que es la de considerar que un objeto puede seguir siendo el mismo, puede conservar su identidad a lo largo del tiempo, siempre y cuando esa existencia se manifieste de un modo continuo. Si observamos que se verifican las mismas propiedades en un determinado lugar a lo largo de instantes consecutivos, es decir, a lo largo de un intervalo temporal continuo, podremos asegurar que se trata del mismo objeto, del fibrón A en este caso. De esta manera, entonces, podemos reformular una vez más nuestro criterio de identidad. Un objeto es el mismo en la medida en que sus propiedades se mantienen continuamente en el tiempo. Esto también nos permite hacer una interpretación análoga en relación al espacio. Antes habíamos mencionado la posibilidad de que un objeto se mueva. Ahora, si nos basamos en el sentido común, en nuestra experiencia cotidiana, podemos constatar que el movimiento también se despliega de forma continua, ¿no? Al menos a nivel macroscópico, así lo podemos constatar. Para que un objeto se desplace de un punto a otro, necesariamente tendrá que atravesar una trayectoria que conecte ambos puntos. No vemos saltos de un sitio a otro. Entonces, podemos reformular una vez más nuestro criterio y plantear que un objeto sigue siendo el mismo en la medida en que las propiedades que lo caracterizan se conservan a lo largo del tiempo, ¿sí? se despliegan continuamente en el tiempo, y en caso de que haya movimiento, podemos decir que se verifica una continuidad espacio-temporal, ¿no? Es decir, si el objeto simplemente dura y permanece en el mismo lugar, hay solo una continuidad temporal, y si el objeto se mueve, ahí tenemos una continuidad espacio-temporal. De esta forma podemos ver que, hilando más fino en esta concepción de sentido común, la continuidad es un factor que juega un papel muy importante a la hora de determinar la identidad de un objeto. No solo las propiedades, sino que éstas tienen que verificarse, como hemos dicho, a través del tiempo de modo continuo. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente: de estos dos factores o componentes, a saber, las propiedades que caracterizan al objeto y su manifestación continua en el tiempo, ¿cuál de las dos es predominante? O bien ambas se sitúan a la misma jerarquía. Vamos a concebir alguna serie de experimentos mentales para poder responder a esta pregunta. Tomemos nuevamente nuestro fibrón A, el cual permanece a lo largo del tiempo, y vamos a imaginar ahora que este fibrón desaparece, se aniquila por completo, y que 10 minutos más tarde
resurge, ¿sí? O aparece un objeto con las mismas cualidades en el mismo lugar. Podríamos pensar que esta situación es meramente hipotética, imaginaria. Sin embargo, cuando analizamos el problema del cambio en el capítulo 2, logramos demostrar que este cambio, el que hemos llamado cambio radical, que abarca tanto a la aniquilación como a la creación de un objeto, es ontológicamente posible. Si bien en nuestra experiencia, en la naturaleza, no observamos cosas que surjan de la nada o que se aniquilen sin dejar rastro, no podemos dejar de considerar que se trata de un fenómeno ontológicamente posible, ya que no involucra contradicción que un objeto desaparezca por completo o que reaparezca de la nada. Pues bien, ¿qué ocurriría entonces si este fibrón se aniquilara y 10 minutos más tarde reapareciera otro fibrón exactamente igual en el mismo lugar? ¿Sería el fibrón A? ¿Sería el mismo que había originalmente en este lugar? ¿O sería otro fibrón distinto? Esta situación es un tanto incierta. Aquí se cortó la continuidad temporal, con lo cual sería difícil dar una respuesta inequívocamente. Podríamos conseguir también la posibilidad de una discontinuidad en el espacio. Por ejemplo, podemos pensar que el objeto está desplazándose y en determinado instante desaparece y en el instante inmediatamente ulterior reaparece en otro lugar distante, ¿no? Esto que se suele conocer con el nombre de teletransportación, ¿no? Que parece un concepto más propio de la ciencia ficción, un objeto que desaparece de un sitio y aparece en otro lugar remoto. También podemos plantearnos, en esa posibilidad hipotética, ¿el objeto sigue siendo el mismo? Podríamos pensar que sí, porque en ese caso al menos la continuidad temporal se mantiene, sin embargo no se conservó la continuidad espacial, con lo cual no deja de resultar problemático. Y aún más problemático sería el caso de una doble discontinuidad, tanto en el espacio como en el tiempo. Supongamos que se aniquila este fibrón y un año más tarde reaparece o hace su aparición otro fibrón idéntico en la China, ¿no? En ese caso, ¿es el mismo fibrón o no? ¿Es otro que presenta las mismas características, pero es otro distinto? O bien se trata del mismo ente individual. Es bastante difícil responder a estas preguntas. Podemos pensar en un principio que es el mismo, aunque se trataría de una cuestión hipotética. Sin embargo, podemos, si examinamos más a fondo esta posibilidad hipotética, podemos comprobar que esto lleva a consecuencias bastante problemáticas e inverosímiles. Si imagináramos nuevamente al fibrón A, que se aniquila en determinado instante, y un tiempo después aparecen en otros dos lugares dos fibrones exactamente iguales al fibrón A. Es claro que cualquiera de estos dos fibrones se podría considerar legítimamente idéntico al fibrón A original. Pero si esto es así, entonces tendremos que admitir que estos dos fibrones también son idénticos el uno al otro. Es decir, se trataría de un solo fibrón que estaría existiendo en dos lugares del espacio a la vez, lo cual viola aquella ley fuertemente intuitiva a la que habíamos hecho referencia con anterioridad. Según el sentido común, un objeto solo puede existir en un lugar del espacio a la vez. No sería posible que un mismo objeto estuviera en dos lugares a la vez. Bien, todo esto nos lleva a pensar que quizás no sea factible que un objeto siga siendo el mismo al producirse una discontinuidad tanto en el espacio como en el tiempo. Veamos ahora qué ocurriría con el caso de las propiedades, ¿no? Pareciera que la continuidad temporal es un factor determinante. Pero, ¿qué ocurre con las propiedades? Al principio habíamos planteado que las propiedades son algo fundamental. Lo que identifica a cada objeto es justamente las propiedades que lo caracterizan. Sin embargo, debemos contemplar ahora la posibilidad de que el objeto experimente cambios. Hasta ahora hicimos referencia
al cambio radical, que comprende la creación y la aniquilación, y al cambio dinámico, que sería el movimiento. Pero en el capítulo 2 hicimos referencia a otro tipo de cambio, al que llamamos cambio genético, que es simplemente el cambio que experimenta un objeto cuando muda alguna de sus cualidades o propiedades. Por ejemplo, si cambia de color, de forma, de temperatura, de tamaño, etcétera, etcétera. Bien, en ese caso, si el objeto cambia alguna de sus propiedades, ¿sí? ¿Sigue siendo el mismo objeto? El sentido común tiende a asumir que sí, en caso de que el objeto haya experimentado un cambio en algunas de sus propiedades, siendo estas no demasiado relevantes, tendemos a pensar que es el mismo objeto, ¿no? En un sentido estricto podríamos decir, bueno, no es el mismo, pero podemos proceder como si en la práctica lo fuera. Ahora, es claro que podría darse la situación de que un objeto mudara todas sus propiedades sin excepción. O también podría darse el caso de que todas las partes que lo componen fueran sustituidas por otras. Esto lo vimos en el capítulo anterior cuando examinamos la paradoja del barco de Teseo. Pero centrémonos ahora en las propiedades. Un objeto podría modificar todas sus propiedades en su totalidad. Y esto no es simplemente un caso imaginario. Podemos pensar, por ejemplo, en la metamorfosis de un insecto, ¿no? El clásico ejemplo de la oruga que deviene mariposa, o incluso en ejemplos más elementales, como el cambio de estado del agua, ¿no? Que pasa de ser un cubo de hielo a agua líquida. En estos casos vemos que el objeto, fenoménicamente, experimenta una mudanza de todas sus cualidades o propiedades. Y sin embargo, tendemos a asumir que se trata del mismo objeto. Esto nos lleva a pensar que, a fin de cuentas, las propiedades no desempeñarían un papel tan importante como habíamos supuesto al principio. ¿Sí? Si el objeto experimenta una mudanza, como decíamos, de todas sus cualidades, pero estos cambios acontecen de forma continua en el tiempo, asumimos que se trata del mismo individuo. Con lo cual, en principio, podríamos pensar que un objeto podría experimentar los cambios más drásticos y seguir siendo el mismo. En cuanto a individuo, sería el mismo. Claramente, si este fibrón, por ejemplo, de repente, en un instante desapareciera y apareciera en su lugar este libro, nos resistiríamos a creer que se tratase del mismo objeto. Sin embargo, podríamos pensar que si estos cambios ocurren de forma gradual y paulatina, podríamos tender a asumir que sí se trate del mismo objeto. Hay un ejemplo interesante de la mitología griega. En un pasaje de la Odisea se hace referencia al personaje mítico Proteo, un dios marino, oracular, que tenía la capacidad de metamorfosearse, podía adoptar cualquier forma posible, podía convertirse en ser humano, en delfín, palmera, agua, fuego, y a la vez desplazarse a gran velocidad. Lo interesante del ejemplo es que en este caso tenemos un ente que puede cambiar de posición en el espacio y a lo largo del tiempo, y además adquirir todo tipo de cualidades. Y sin embargo sigue siendo el mismo ente individual. Pues bien, si bien este caso es imaginario, lo que nos permite poner de manifiesto es que se trata de una posibilidad ontológica. Podríamos imaginar que este fibrón experimentara un cambio al modo proteico, ¿no? Es decir, podemos imaginar que este fibrón de repente empieza a incrementar su longitud y pasa de tener esta forma más bien cilíndrica a una forma más bien de prisma, y que ese prisma empieza a incrementarse en anchura, también empieza a modificar su forma, su textura, su color, hasta que finalmente se convierte en este libro, ¿no? Este ejemplo lo que nos mostraría es que en principio la individualidad de un ente no estaría definida por sus propiedades. De manera que podríamos finalmente
plantear la versión definitiva del criterio de identidad según el sentido común, que sería la siguiente. Un objeto es el mismo en la medida en que se manifiesta una serie de variaciones cualitativas a lo largo de una trayectoria temporal o espaciotemporalmente continua, ¿no? Es decir, si observamos una serie de modificaciones a lo largo de una trayectoria continua en el tiempo, podemos llegar a la conclusión de que se trata del mismo ente individual. Bien, esta ha sido a grandes rasgos la caracterización que podríamos hacer desde el sentido común al problema sobre la individualidad o la axeidad, ¿no?, como diría Duns Scoto, de los objetos. Nótese que en esta concepción, que podríamos llamar la teoría estándar, ¿no?, sobre la identidad de los objetos, según esta teoría estándar, por un lado, en un principio habíamos puesto un peso muy importante en las propiedades de los objetos, pero hacia el final hemos comprobado que en realidad el criterio de continuidad resulta más adecuado. Ahora, la teoría estándar no da cuenta adecuadamente de por qué esto es así. Por otra parte, esta teoría asume una serie de supuestos ontológicos, de algunos de los cuales hemos hecho mención. Por ejemplo, un principio que se presupone es la ley de Leibniz, la ley de identidad de los indiscernibles, ¿no? No puede haber dos cosas que sean absolutamente indiscernibles, que compartan todas sus propiedades. Por otro lado está la ley de continuidad temporal, según la cual un objeto es el mismo en la medida en que se manifiesta continuamente en el tiempo. Por otro lado, hemos hecho mención a lo que podríamos ahora llamar la ley de determinación espacial, según la cual todo objeto solo puede existir en un lugar del espacio a la vez. Y estaría otra ley, que sería un poco la contraparte de la anterior, según la cual es imposible que dos o más objetos ocupen el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? A esta la podemos llamar ley de impenetrabilidad. Todas estas leyes, adviértase, son, como señalábamos al principio, muy intuitivas, están muy arraigadas en nuestro sentido común. Pero la teoría estándar, como la hemos denominado, no explicita cuál es el fundamento de estas leyes ontológicas y qué relación hay entre ellas, qué jerarquías, hay algunas que sean más importantes que otras, hay compatibilidad, conforman un sistema consistente desde el punto de vista lógico. Bueno, todos estos interrogantes la teoría estándar no los responde. Y es por eso que debemos pasar a un enfoque más propiamente filosófico, ¿no?, acerca del criterio de identidad de los objetos. Bien, yo en este punto no me voy a atener estrictamente a la letra del texto, del capítulo 4, de la parte 2 del ensayo, ya que sería demasiado largo, así que voy a simplificarlo, voy a tratar de respetar el espíritu del texto, y voy a presentar dos grandes familias de posiciones, las sustancialistas y las reduccionistas. Ya hemos hecho referencia en más de una ocasión a esta confrontación entre sustancialismo y reduccionismo, pero ahora lo haremos en el contexto del problema de la identidad. Bien, comencemos con la postura sustancialista. El sustancialismo es una posición filosófica que en parte podríamos decir que es una versión más sofisticada de la teoría estándar del sentido común. Porque lo que hace es poner énfasis en el criterio de continuidad temporal, ¿no? Y trata de plantearlo de forma más sistemática y más consistente. Según el sustancialismo, el criterio de identidad de los objetos no está en las propiedades, ni tampoco en sus coordenadas espaciotemporales, ya que estos factores bien podrían cambiar completamente. Un objeto puede estar en los más diversos lugares a lo largo del tiempo y puede poseer todo tipo de propiedades o cualidades, y sin embargo sigue siendo el mismo, ¿sí?, como el ejemplo de Proteo. Con lo cual, el sustancialismo lo que dice es que el criterio de identidad de un objeto reside en la sustancia.
¿no? Esta noción propia de la tradición metafísica. La sustancia sería el sustrato indeterminado, ¿no? Del cual se predican todas las propiedades de un determinado objeto. Pues bien, lo que posibilita entonces diferenciar, por ejemplo, al fibrón A del fibrón B, no son las propiedades, no es el lugar en el espacio, todo eso bien podría cambiar. Lo que permite su diferenciación es que son sustancialmente distintos. La sustancia de uno no es la sustancia del otro. Esta idea, la principal ventaja que tiene es que permite entender, hace inteligible la ley de continuidad temporal. ¿Por qué un objeto que experimenta todo tipo de cambios, ¿sí? Pensemos nuevamente en la mariposa que surge a partir de la oruga, ¿por qué decimos que es el mismo ente individual? Bueno, esta postura diría porque la sustancia, el sustrato, se conservó a lo largo del tiempo. Las propiedades fueron variando, sustituyéndose unas a otras, pero la sustancia se mantuvo a lo largo de todo el proceso. Y eso es lo que nos permite decir que se trata de la misma entidad. Y lo mismo en el caso del agua, al experimentar los cambios de estado y demás. De esta manera, la ley de continuidad se explica naturalmente. Ahora, sin embargo, por otro lado, otra de las leyes que el sentido común asume como obvias, desde el sustancialismo ya deja de resultar obvia. Me refiero a la ley de Leibniz, a la ley de identidad de los indiscernibles. Cuando caracterizamos esta ley y planteamos que, según la misma, es imposible que dos objetos compartan todas sus propiedades, ya que en tal caso serían el mismo objeto, si consideramos que ese enunciado es obvio, es porque estamos asumiendo que un objeto se identifica con todas sus propiedades. Y entonces, en ese caso, resulta obvio que si dos objetos tienen la misma propiedad, entonces son el mismo objeto. Pero desde el sustancialismo esto ya no es así. Un objeto no se identifica con sus propiedades. Un objeto es una sustancia revestida de propiedades. Pero esas propiedades bien podrían ser sustituidas por otras, y sin embargo el objeto podría seguir siendo sustancialmente el mismo. Con lo cual, la ley de Leibniz ya no resulta ser obvia. Podríamos pensar en dos sustancias que tengan no solo una o varias propiedades en común, sino que podríamos pensar incluso en el caso límite de dos objetos que tuvieran todas, absolutamente todas sus propiedades en común, inclusive el lugar que ocupa en el espacio en determinado momento. Podríamos imaginar esta situación que sería muy extraña, pero el sustancialismo permitiría su posibilidad. Podríamos conseguir que acá, por ejemplo, hubiese dos fibrones que fueran exactamente iguales en todas sus propiedades, cualitativamente idénticos, y que además ocuparan el mismo lugar en el espacio en el mismo momento. Tendríamos en este caso una situación de absoluta indiscernibilidad. Y sin embargo, esta indiscernibilidad no implicaría identidad. Podríamos pensar que acá en realidad hay dos objetos. ¿Por qué? Porque son dos sustancias, solo que esas dos sustancias coinciden en todas sus propiedades y por eso son indiscernibles. Es interesante constatar que para el sustancialismo se da una completa disociación entre identidad e indiscernibilidad. La indiscernibilidad no implica identidad, como en el ejemplo que acabamos de ver, pero tampoco se cumple la relación inversa. La identidad tampoco implica indiscernibilidad. Podríamos pensar en dos objetos completamente discernibles. Por ejemplo, este fibrón que existe en determinada posición, en determinado momento del tiempo, y este libro que existe en esta otra posición en otro instante posterior del tiempo. Para el sustancialismo sería posible que estos dos objetos claramente discernibles, sin embargo, fueran el mismo objeto. En efecto, podríamos imaginar lo que habíamos planteado hace un rato, que el fibrón empieza a desplazarse y a experimentar una profunda metamorfosis de manera tal que
acaba convirtiéndose en este libro. Entonces, en este caso tendríamos discernibles que sin embargo son idénticos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la sustancia es lo que se mantiene a lo largo de todo ese proceso. Claro, estas consecuencias son bastante extrañas, ¿no? El hecho de que sean extrañas no necesariamente implica la falsedad de esta teoría, pero el hecho de que vaya tan en contra del sentido común de nuestra intuición es para tenerlo en cuenta. Ahora, sin embargo, no es este el principal problema del sustancialismo. El principal problema tiene que ver con el concepto mismo de sustancia. Es un concepto que está más presupuesto que demostrado, ¿no? Esto también lo hemos discutido largamente. La idea de un sustrato que estaría más allá de las propiedades pareciera ser más bien una ficción metafísica. Lo único que podemos constatar es que se da un cúmulo de cualidades en determinado lugar del espacio y en determinado momento del tiempo, pero no podemos de ninguna manera constatar que exista algo así como la sustancia. Y por otra parte, aún aunque existiera la sustancia sería un ente absolutamente indeterminado, justamente porque es la cosa misma habiendo sido despojada de toda propiedad o cualidad. Pero si imaginásemos a estos dos objetos, ¿no? Y los fuéramos suprimiendo con la imaginación todas y cada una de sus propiedades, tendríamos la sustancia del fibrón A y la sustancia del fibrón B. Pero ambas sustancias serían absolutamente iguales. Y si son iguales, no permiten la diferenciación de una respecto de la otra. Con lo cual, ¿hasta qué punto esta invocación a la sustancia resulta útil como criterio de identidad? El concepto de sustancia sí permite dar cuenta de forma satisfactoria del fenómeno del cambio, pero analizado un poco más a fondo no deja de resultar sumamente problemática la idea de este sustrato indeterminado. Esto es lo que nos lleva a plantear otro enfoque posible, que es el reduccionista. La posición reduccionista, como hemos visto, es aquella que sostiene que un objeto, la identidad de un objeto, se reduce al cúmulo de propiedades que lo caracterizan. Aquí se elimina por completo la noción de sustancia. Un objeto, este fibrón, por ejemplo, no es más que el conjunto de todas sus cualidades y propiedades, y no más que eso. Bueno, este enfoque, así como el sustancialismo ponía el foco en la continuidad, esta posición, por su parte, pone el foco en las propiedades, ¿no? Y allí donde el sustancialismo mostraba ciertas flaquezas, bueno, aquí la posición reduccionista se muestra más fuerte, ¿no? Por un lado, el reduccionismo es perfectamente compatible con la ley de Leibniz, ¿no? Es decir, si dos objetos poseen las mismas propiedades, en realidad son el mismo objeto, porque el objeto no es más que un cúmulo de propiedades. Y por otra parte, sería imposible esta situación que planteaba el sustancialismo, a saber que hubiese dos objetos indiscernibles en el mismo lugar. Esto el reduccionismo lo excluye por completo. Ahora, el gran problema es allí donde el sustancialismo era fuerte, en el intento de comprender la continuidad en el ser. El reduccionismo, por un lado, adopta una interpretación demasiado amplia de la existencia del objeto a lo largo del tiempo, pero desde otro punto de vista adopta una lectura demasiado restrictiva. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, por un lado, según el reduccionismo, en la medida en que se verifique el mismo cúmulo de cualidades a lo largo del tiempo, de forma continua, podemos asegurar que se trata del mismo objeto. El fibrón A sigue siendo el fibrón A medida que pasa el tiempo. Ahora, si este fibrón desapareciera y tiempo después reapareciera otro igual, el reduccionismo tendría que contestar que es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque las propiedades son las mismas. Entonces, aquí el reduccionismo podríamos decir que tiene una interpretación demasiado excesiva, ¿no? Porque
admite la posibilidad de que la existencia de un objeto sea discontinua en el tiempo. Pero no solo en el tiempo, sino también en el espacio. De esto también hemos hecho mención, porque si dos objetos son exactamente iguales, entonces, por la ley de Leibniz, tienen que ser el mismo objeto. Y si esto es así, entonces el reduccionismo termina contrariando la ley de determinación. O sea, resulta posible un mismo objeto existiendo en dos o más lugares a la vez, ¿no? Este es el costado contraintuitivo que tiene el reduccionismo. Y hay otro aún más problemático, ¿no? Lo habíamos dicho. Por otro lado, el enfoque reduccionista es demasiado restrictivo porque si un objeto no es más que el cúmulo de todas sus propiedades, basta con que pierda una de esas propiedades y sea sustituida por otra para que el objeto ya haya perdido su identidad, ¿no? El objeto habrá sido aniquilado y sustituido por otro distinto, ¿no? Entonces, en los casos que antes mencionábamos, ¿no? Bueno, la oruga y la mariposa para un reduccionista serían entes distintos, ¿no? Porque si cambiaron completamente las cualidades, son distintas entidades. Y lo mismo en el caso del hielo y el agua líquida. Y esto, claro, ya resulta fuertemente contraintuitivo. Y estas son justamente las deficiencias que presenta el reduccionismo. El reduccionismo sí es una postura fuerte en el sentido de que no tiene el presupuesto metafísico del sustancialismo. La ontología del reduccionismo consta de cualidades que existen en el espacio y en el tiempo, y no más que eso. El sustancialismo además incorpora las sustancias, pero no consigue demostrar fehacientemente la existencia de las sustancias. Entonces, estos son muy a grandes rasgos los dos enfoques. Cada uno a su vez tiene sus variantes, esto está desarrollado en el texto, pero vamos a ver ahora qué podríamos decir desde la teoría de la alienación, ¿no? La cual se presenta equidistante, podríamos decir, tanto respecto del sustancialismo cuanto del reduccionismo. La teoría de la alienación, recordemos, plantea que las propiedades, en particular las cualidades, existen bajo la forma de la alienación. Que las cualidades se alienen significa que existen manifestándose a través de múltiples instancias, todas las cuales son cualitativamente idénticas, son de la misma cualidad y sin embargo son distintas unas de las otras. A cada una de esas instancias las hemos llamado singletones. O sea, un singletón sería la cualidad misma singularizada, convertida en un ente individual. Claro, desde esta postura, muchos de los problemas que se presentaban anteriormente se pueden abordar de forma más satisfactoria, más coherente y sin rechazar tan rotundamente el sentido común, hasta cierto punto al menos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si para la teoría de la alienación las cualidades pueden singularizarse, ¿no? Pueden existir bajo la forma de singletones, entonces, bueno, cada objeto conserva su individualidad, ¿no? Por ejemplo, este fibrón, su capuchón es de color negro. Y lo mismo con este otro. Pues bien, para un reduccionista, este color negro y este color negro son el mismo. Es decir, es un universal, ¿no? Que existe a la vez en los dos lugares. Entonces, claro, esto termina conduciendo a que un mismo objeto puede existir desdoblado o multiplicado en el espacio. Bueno, la teoría de la alienación evita esto, porque para la alienación, para esta teoría, este color negro, por ejemplo, tiene una singularidad distinta de la de este otro color negro. Es decir, si bien son idénticos cualitativamente, cada uno no es el otro. Numéricamente son distintos. Y esto permite preservar la individualidad de cada objeto. Y nótese la otra ventaja importante es que preservamos la individualidad de cada objeto sin apelar a la sustancia, porque no nos salimos de una ontología de cualidades o propiedades. Y por otro lado, la teoría de la alienación permite
explicar un poco mejor la cuestión de la continuidad en el tiempo, ¿no? Esto lo examinamos en el capítulo 2, ¿no? O sea, el singletón, por un lado, funciona como principio de individuación, ¿no? Esta fue un poco la conclusión del capítulo 1. Pero en el capítulo 2 llegamos a una conclusión análoga en relación al cambio. Hemos planteado que el singletón funciona como un sustrato del cambio, ¿no? Esa función que en la tradición cumplía la sustancia, bueno, desde nuestra perspectiva la puede cumplir el singletón. Porque en los cambios genéticos, cambios cualitativos, hemos comprobado que siempre se conserva un elemento, el cual permanece invariante. Y ese elemento no es otro que el género de la cualidad en cuestión. Por ejemplo, si un objeto pasa de ser, no sé, de color azul a ser de color rojo, lo que vemos es que en ese caso el sustrato genético es el color mismo. Si un objeto pasa de ser caliente a ser frío, en ese caso el sustrato sería la temperatura. Y así con todos los tipos de cambios cualitativos. Y lo que tiene de ventajosa esta interpretación es que nuevamente podemos dar cuenta de la continuidad de un objeto a medida que va experimentando sus cambios, sin necesidad de postular la misteriosa sustancia, ¿no? Entonces, en este punto podríamos pensar que la teoría de la alienación consigue desplazar al sustancialismo y mostrarse como un rival más fuerte frente a las posturas reduccionistas. Sin embargo, antes de posicionar a la teoría de la alienación de esta manera, tenemos que confrontarla con dos grandes teorías sustancialistas que han existido en la tradición filosófica. Me refiero, por un lado, a la teoría de Aristóteles y, por otro lado, a la teoría de Kant, ¿no? Estos dos grandes filósofos, uno de la antigüedad, otro de la modernidad, ambos desde perspectivas muy distintas, pero ambos han elaborado una teoría sobre los objetos de corte sustancialista, ¿no? Entonces, tendremos que ver si nuestra teoría de la alienación está en condiciones de enfrentarse a estas dos grandes teorías tradicionales. Entonces, comencemos a grandes rasgos caracterizando la teoría de Aristóteles. Como es sabido, Aristóteles desarrolla su famosa doctrina de las categorías del ser. Él sostiene que el ser no es unívoco, o sea, no hay un único tipo de ser, sino que el ser se entiende, como solía decir Aristóteles, de diversas maneras, admite múltiples sentidos, que son las famosas categorías del ser. O sea, hay muchas maneras de ser. Por ejemplo, la sustancia, la cualidad, la cantidad, relación, lugar, tiempo, etc., ¿no? O sea, esas son las categorías aristotélicas. Ahora, si bien Aristóteles admite la existencia de esos múltiples modos de ser, él dice, esto tampoco nos debe llevar a una concepción equivocista del ser, ¿no? Sino que el ser no es unívoco, pero tampoco es equívoco, sino que el ser hay que entenderlo analógicamente, dice Aristóteles. ¿Y qué significa esto? Que de estas categorías hay una que es prioritaria, mientras que todas las demás dependen de ella. ¿Y cuál es la prioritaria? Bueno, obviamente para Aristóteles es la sustancia. El ser sustancial es un ser que no depende de otra cosa para existir, es por sí mismo. Mientras que las otras categorías, como la cualidad, cantidad, relación, etc., dependen de la sustancia para poder existir. Ahora bien, nosotros hemos visto los grandes inconvenientes que tiene la noción de sustancia, que es un concepto que alude a algo indeterminado por sí mismo, que al ser indeterminado tampoco posibilitaría la mutua diferenciación de los objetos. Por otra parte es incognoscible, ¿no? El mismo Aristóteles lo admite, ¿no? La sustancia absolutamente indeterminada, que la llama la materia prima, solo la podemos conocer por analogía, en sí misma es incognoscible. Entonces, estos son los problemas que
presenta la sustancia. Pero además, incluso aunque existiera la sustancia, podríamos observar que la sustancia depende tanto de las propiedades como éstas de ella, porque a fin de cuentas, en nuestra experiencia cotidiana no observamos sustancias desnudas, despojadas de toda propiedad. Las sustancias siempre, si es que existen, están revestidas de propiedades. Con lo cual, ¿hasta qué punto podemos decir que la sustancia es, como planteaba Aristóteles, un ser en sí? Por todas estas razones es que la teoría de la alienación rechaza el concepto de sustancia. Ahora, ¿qué podríamos decir de las otras categorías aristotélicas? La cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, acción, pasión, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas categorías aludirían a los distintos tipos de propiedades, ¿no?, que pueden predicarse de la presunta sustancia. Pues bien, si nosotros hemos eliminado el concepto de sustancia, pero al igual que los reduccionistas, consideramos que sí existen cualidades y propiedades en general. Entonces, podríamos decir, las otras categorías siguen en pie. Bueno, en este punto debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que en el caso de las cualidades, ciertamente estas existen, ¿no? Nuestro mundo, tal como lo experimentamos, está constituido por objetos que están definidos cualitativamente, ¿no? Ahora, lo otro que debemos señalar es que, según la teoría de la alienación, cuando las cualidades experimentan este fenómeno de la alienación, se manifiestan a través de los llamados singletones, ¿no es cierto? Cada singletón es la cualidad misma convertida en un ente singular. Pero estos entes son todos idénticos entre sí, y lo que permite su diferenciación son justamente las relaciones, ¿no? Es decir, un singletón puede estar, por ejemplo, el singletón de negro de este capuchón y el singletón de negro de este otro capuchón pueden estar a cierta distancia o pueden estar contiguos entre sí, o se puede suceder uno en el tiempo, etc. Es decir, las relaciones, ¿no?, y aquí aparece la categoría de relación, las relaciones son a fin de cuentas un producto de la alienación de las cualidades. No son algo originario, sino que existen relaciones porque existen singletones de una determinada cualidad. Por otra parte, sabemos que los singletones a su vez se pueden dividir en singletones más pequeños, o sea, todo singletón tiene una cierta extensión, una cierta cantidad. Y aquí aparece la otra categoría, la categoría de cantidad. Por otra parte, los singletones establecen relaciones en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y aquí aparecen las categorías de lugar y de tiempo. Entonces, ¿a qué vamos con estas observaciones? A que de todas las categorías aristotélicas, habiendo ya eliminado a la sustancia, la principal, la que tiene prioridad ontológica, es la cualidad. Según la teoría de la alienación, los entes son, ante todo y principalmente, las cualidades. La cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, etc., en realidad son modos de ser de las cualidades una vez que éstas experimentan el fenómeno de la alienación, ¿no? Por eso también las podemos llamar condiciones trascendentales de la alienación, porque toda cualidad alienada necesariamente va a ser se va a manifestar como un singletón que va a establecer relaciones con otros singletones en el espacio, en el tiempo, va a tener una cierta extensión, una cierta duración en el tiempo, y entonces todas estas categorías, como vemos, son derivadas respecto de la cualidad. De manera que, desde nuestra perspectiva, la única de las categorías aristotélicas que queda en pie es la cualidad, ¿no? Y esto nos podría llevar a pensar que, en definitiva, estamos planteando una concepción unívoca del ser, porque habría solo un único tipo de entidad que serían las cualidades. Pero en realidad esto no es así. Desde nuestra perspectiva, más bien, las categorías, lo que Aristóteles llamaba las categorías, los distintos tipos de ser, desde nuestra óptica serían los distintos tipos de cualidades que puede haber en la realidad.
cada cualidad sería una categoría del ser o un tipo de entidad diferente. Y con cualidades nos referimos no solo a las cualidades sensoriales, si bien son las que solemos tomar como ejemplo. Podrían ser cualidades abstractas, suprasensibles, no importa, pero lo que importa es que su modo de ser sea el de la cualidad. Y de esta manera, lo que podríamos pensar, así como Aristóteles decía, el ser se entiende de diversas maneras, pero en relación a una que es prioritaria, la sustancia, desde nuestra perspectiva podríamos decir que el ser, o el ente, mejor dicho, se entiende de diversas maneras, y cada una de esas maneras son las cualidades. Pero las diversas cualidades no se subsumen a un género supremo, sino que todas las cualidades son radicalmente diferentes y heterogéneas unas respecto de las otras. Pensemos, por ejemplo, en cualidades sensoriales, en, no sé, el color verde, la dulzura y el frío. ¿Qué tienen en común esos tres entes? Sí, son cualidades, pero en realidad no están subsumidos en una cualidad más genérica. Simplemente son distintos modos de ser de las cualidades, pero no pertenecen a un mismo género. Con lo cual, desde nuestra perspectiva, defendemos una concepción equivocista del ser. El ser o el ente se entiende de infinitas maneras posibles y estas no se reducen a un único género de ser. Bien, algo que podemos plantearnos también es que si los entes, a fin de cuentas, desde nuestra perspectiva, son las cualidades, ¿por qué las cualidades no existen por sí mismas? ¿No? Y de hecho podríamos concebir hipotéticamente una suerte de reino platónico, ¿no? Así como Platón postulaba el mundo de las ideas, ¿no? De entes que existen en su más pura abstracción. Bueno, también podríamos concebir a las cualidades existiendo en abstracto. Y en ese ámbito, las cualidades no tendrían extensión, no tendrían espacialidad, temporalidad, no establecerían relaciones, ¿no? Justamente no existirían bajo el modo de la alienación. Bueno, ¿por qué no existen de esa manera las cualidades? Y en rigor, por ahora no podemos responder a esa pregunta. Quizás esa existencia sea lógicamente posible, pero lo que nos consta es que en nuestra experiencia ordinaria las cualidades no existen así, existen bajo el modo de la alienación. Y el modo de la alienación implica la aparición de estos modos de ser, como la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, ¿no? Si seguimos utilizando la terminología aristotélica. Bien, esto es lo que podemos decir en relación a la teoría que Aristóteles elabora, es su teoría categorial sobre los objetos. Bien, pasemos a considerar la teoría kantiana. Sabemos que Kant plantea su célebre giro copernicano en el problema del conocimiento. Según él, lo determinante en el acto del conocer no es el objeto, sino el sujeto que se lo representa y que constituye al objeto en cuanto tal, ¿no? Es decir, Kant tiene una perspectiva subjetivista del conocimiento y de la realidad. Y él lo que va a plantear es que no podemos conocer cómo sea la realidad en sí misma, lo que él llama la cosa en sí. ¿Cómo es la realidad en términos absolutos? No sabemos y es imposible saberlo. Pero lo que sí podemos conocer es el fenómeno, es decir, las cosas tal como se nos manifiestan, tal como las experimentamos, ¿sí? Es decir, solo podemos conocer no la realidad en sí, sino la realidad tal como el sujeto se la representa y tal como el sujeto la constituye. Entonces, Kant va a decir, en el fenómeno, es el objeto que se nos manifiesta, podemos distinguir dos aspectos, una materia y una forma, un contenido y una estructura. La materia, el contenido, refiere justamente a las impresiones sensoriales, ¿no? Los colores, las texturas, los sonidos, que son sensaciones que recibimos de afuera, ¿no? Que hay algo que nos está afectando y que produce en nosotros esas sensaciones. Pero por otro lado, el objeto consta de una estructura, y aquí Kant plantea las famosas formas a priori del conocimiento. Según Kant, nuestro aparato cognitivo está provisto de una serie de
formas o estructuras que nos permiten organizar ese material empírico que se nos presenta. Por un lado están las formas del espacio y el tiempo, y por otro lado están las 12 categorías del entendimiento, ¿no? Que son 12 conceptos muy generales, muy abstractos, que no provienen de la experiencia, son a priori. Ya forman o forman parte de nuestro aparato mental, y mediante esos conceptos organizamos y unificamos la experiencia. Entonces, para Kant, el espacio y el tiempo no están en la realidad, sino que son estructuras mentales por medio de las cuales ordenamos esa realidad que se nos presenta. Y además están las categorías que unifican, sintetizan ese material. Entre ellas está la sustancia. Para Kant, por ejemplo, este objeto consta, ¿no?, por un lado, de esas impresiones sensoriales, eso sería su materia, pero por otro lado, tiene una estructura que es impuesta por el sujeto, ¿no? Este objeto se nos presenta en cierto lugar del espacio, dura a lo largo del tiempo, y además lo conceptualizamos de cierta manera, como una sustancia que establece relaciones, que es causa y que es efecto, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que esta teoría kantiana presenta una cierta similitud con nuestra teoría de la alienación, ¿no? Porque nosotros, por un lado, lo que Kant llamaba la materia, el contenido del fenómeno, para nosotros son las cualidades, ¿no? Y lo que Kant denominaba las estructuras a priori del sujeto, para nosotros son justamente los modos de ser de las cualidades bajo la forma de la alienación. Entonces, la diferencia fundamental entre estos dos enfoques es que para Kant las estructuras a priori, el espacio, el tiempo, la relación, la causalidad, etcétera, etcétera, son subjetivas, tienen una raíz en la subjetividad que constituye el mundo. En cambio, desde nuestra perspectiva, la teoría de la alienación no implica una posición subjetivista necesariamente, ¿no? Podemos asumir que la alienación es un fenómeno objetivo de la realidad misma. Esa es una diferencia fundamental. Y la otra diferencia clave es que Kant, y en esto sigue Aristóteles, sigue conservando el concepto de sustancia. Claro, entendido desde otra perspectiva muy distinta, ¿no? Para Aristóteles las sustancias son reales. Para Kant la sustancia es un concepto, es una categoría, por medio de la cual constituimos los objetos del mundo. Sin embargo, para la teoría de la alienación, el concepto de sustancia es superfluo, no es necesario. Ya las cualidades, al alienarse, se manifiestan singularmente, y esto sin necesidad de presuponer ninguna sustancia. De esta manera, podemos decir que la teoría de la alienación, en algún punto, constituye una superación frente a estos dos enfoques que siguen arraigados al concepto de sustancia. Bien, lo que tenemos que ver a partir de ahora es si la teoría de la alienación está en condiciones de refutar definitivamente al reduccionismo. Pero para eso vamos a tener que abordar otra gran cuestión que ninguno de estos enfoques, ni siquiera la teoría de la alienación, ha logrado explicar hasta ahora satisfactoriamente. Y tiene que ver con una asimetría que se da entre el tiempo y el espacio. Porque nosotros hemos planteado que, según todos estos enfoques que hemos visto, un objeto conserva su existencia a lo largo del tiempo. Es decir, la existencia puede manifestarse continuamente en el tiempo. Sin embargo, en el caso del espacio, eso no se da. Objetos que sean idénticos, pero que se den en distintos espacios, no los consideramos el mismo objeto, salvo el reduccionismo. El reduccionismo en eso es consistente. Pero ni el sustancialismo ni la teoría de la alienación explican por qué se da esa asimetría entre la existencia en el tiempo y la existencia en el espacio. ¿Por qué en un caso hay continuidad y en el otro hay discontinuidad? Esto todavía la teoría de la alienación no lo explica. Y es por esa razón que para poder darle un fundamento más sólido, tendremos que dar por finalizada ya
esta primera sección dedicada a la teoría del objeto y pasar a la segunda, que está consagrada al estudio del espacio y el tiempo. Y de esto nos ocuparemos ya en el próximo video. Así pues, espero que les haya resultado interesante esta exposición y que me sigan acompañando en los próximos videos. Nos vemos pronto.